Juan capítulo 14, verso 21. Dice la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todos dicen amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar. Hoy vamos a hablar sobre el tema la obediencia, la evidencia del verdadero amor. La obediencia, la evidencia del verdadero amor. Ok. Dijimos, dar un breve repaso. El verso 15, si estás ahí en Juan 14, ¿qué dice? Si me amas, nota cómo casi es condicional, como que es condicional. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero también podría ser pregunta, ¿me amas? Y entonces viene la condición, guarda mis mandamientos. Ok. Entonces también en el verso 23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Note, decíamos en la semana pasada que Jesús estaba a 10 o a 12 días de ser entregado y crucificado cuando él habló estas palabras, de tal manera que él estaba dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y sabemos que cuando una persona está moribunda, por así decirlo, 10, 12 días, pues una persona está moribunda, ¿no? Lo que la persona habla se le toma muy en serio, porque es de suma importancia, porque no tiene palabrería que perder o tiempo que perder, no habla de cosas que no tengan sentido ni que edifiquen, habla puras cosas de suma relevancia e importancia. Entonces Jesús en el capítulo 14 de Juan les dice 3 veces a los discípulos esto, condicionando el amor con la obediencia. Condicionando el amor con la obediencia. El amor y la obediencia son inseparables. De hecho están casados y hasta que la muerte los separe. Están pegados uno al otro. No puedes tener uno sin tener el otro. Porque dijimos que hay 3 maneras de obedecer, ¿te acuerdas? Existen 3 motivos de obediencia. 1, podemos obedecer porque debemos. 2, podemos obedecer porque necesitamos obedecer. 3, podemos obedecer porque queremos obedecer. Y yo te hablé y te dije que un esclavo obedece porque tiene que obedecer. Un empleado obedece porque necesita obedecer. Sí, pero un discípulo, un creyente, un cristiano obedece a Dios porque quiere obedecer, porque la relación entre él y Dios es una relación fundada en amor, y el amor se evidencia en la obediencia o con la obediencia. ¿Estamos aquí? Entonces la obediencia es un tema central en la Biblia. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Note cómo Dios les habló y les dijo que podían comer de todos los árboles que había en el huerto menos de uno. Dios exigió obediencia desde el Génesis, y luego en el Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré. ¿Sí? Entonces la obediencia es un tema central de la Biblia y está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dile que está a tu lado: la obediencia y el amor están ligados. Ok. Entonces vemos en Deuteronomio capítulo 10, en el verso 12, que dice la escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con tu corazón y con toda tu mente. ¿Sí? Esa es una declaración muy importante. Note, si hay algo que el cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí?
Ok, Dios les bendiga. Si hay algo que el cristiano debe de querer, es saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Dios demanda de mí. Y en esta mañana yo te lo quiero decir: Dios pide y demanda de ti que lo ames. Dios pide y demanda de ti que le sirvas. Dios pide y demanda de ti tu corazón, tu alma, tu mente, pero sobre todo que lo obedezcas. Sí, esto es lo que Dios pide de ti. Esa es la petición de Dios para ti. ¿Estamos aquí? Temer al Señor tu Dios, andar en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios pide. Entonces, la obediencia es la evidencia de ¿qué? De mi amor. Por eso la esposa se sujeta a su esposo. No porque las tres, no porque tiene que, no porque necesita que, sino porque quiere sujetarse. Por eso los hijos obedecen a los padres, no porque tienen que, no porque necesitan, sino porque quieren. Por eso la iglesia se sujeta a su pastor. No porque tiene que, no porque necesita, sino porque quiere. Ok, gloria a Dios. Ahora, la obediencia que no procede del amor genuino a Cristo no tiene ninguna realidad en ella. Es ficticia. Debe de proceder de ahí. ¿Por qué? Porque no es la descendencia o procedencia genuina del corazón. Carece del motivo esencial y de la inspiración de todas las acciones del creyente. Si yo obedezco es porque te amo, y si te amo es porque voy a obedecer. Aquí es donde muchas veces nosotros temblamos, porque Jesús dijo: si me amáis, vas a obedecer y hacer lo que yo te digo. Usted puede decirle al pastor: pastor, ¿usted quién es para meterse en mi vida? Y yo te puedo decir: soy tu pastor. Dios me da a mí la autoridad para estar sobre ti espiritualmente. O sea, no me voy a meter en qué comes, en cómo tu casa, en nada de eso, pero en cuestiones espirituales, que son las únicas que a mí me competen, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces yo tengo esa autoridad que Dios me ha dado para ayudarte, para guiarte, sí, para aconsejarte. ¿Estamos? Ok. Entonces usted no es ni esclavo, no es ni empleado, usted es creyente. Así que usted no va a obedecer porque tiene ni necesita, sino porque. Ok, vamos bien. Ahora vamos a ver de lo que leímos, de la escritura que leímos en Juan 14:21. Hay tres cosas que sacamos de ahí, les vamos a llamar subtemas, lo hablamos ya, o subencabezado. Uno es el tema de la obediencia, dos es la fuerza de la obediencia, y tres son los obstáculos de la obediencia. ¿Ha visto en las caricaturas que de repente hay un demonio aquí y un ángel aquí? Y el demonio dice que hagas lo malo y el ángel dice no lo hagas. Aunque usted no lo crea, eso es real. Eso es real. Aunque también a veces hay dos demonios nada más, porque ya el ángel ya se fue o lo corrieron. Entonces la idea es que haya dos ángeles nomás, ¿sale? Goces, hermano. Si aquí pone esa cara, pues entonces ¿cómo estará afuera? Primero, el tema de la obediencia. Primera de Juan 2, del 1 al 6, te lo leo. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no peques. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Estas cosas escribo ¿para qué? Para que no pequemos. Necesitamos entender esto. Escuchamos la palabra de Dios para aprender a no pecar contra Dios. ¿Estamos aquí? Y si alguno hubiere pecado, o sea, si oíste el mensaje, la palabra, la conoces, pero encima de esto te desenfrenaste, con Dios hay chance. Tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, aunque seas pecador. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es nuestro sustituto, Él es el que fue en nuestro lugar, Él es el que murió para darnos vida, etcétera. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo.
Así que todos tienen la oportunidad. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. ¿En qué? ¿En qué se conoce que una persona es cristiano? ¿En que trae un libro negro debajo del hombro? ¿En que trae un traje y corbata? No, los cristianos vienen de todos tamaños, formas y modelos, pero en esto dice la Biblia. Casi lo que dijo Jesús. Y en esto sabrán que son ¿qué? ¿En qué? ¿En qué? En que tengáis amor los unos por los otros. Y si yo tengo amor, ¿voy a qué? A ser obediente. Gloria a Dios. Ahí va. Ok, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿el tal es qué? Si yo te llamara a ti mentiroso, ¿te ofenderías? ¿Ah? Pero si Dios te llama mentiroso. Nota que ahí no tiene nombre, ¿eh? Dice él. ¿Qué dice? Dios no le pone nombre, ni yo tampoco. El que dice, porque hay quienes dicen. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad que no está en él. Pero el que guarda su palabra, note, uno dice y otro guarda. ¿De cuáles queremos ser? Del que guarda, ok, vamos bien. Entonces, pero el que guarda su palabra en este, ¿en cuál? En el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha que perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué debe de hacer? Por un instante nada más piense si su andar se parece al de Jesús. Por favor, por un instante nada más piense si su andar o mi andar se parece al de Jesús. Y compárelos. Quizá y el de usted es mejor que el de él. Compárelos. Y apéguese a la regla, él es la regla. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo Jesús. Declaración muy fuerte. Significa, dije yo el miércoles, que cada vez que pecamos no amamos a Jesús. Bueno, quizás sí, lo seguimos amando, pero creo que cada vez que pecamos amamos más a alguien o a algo más que a Jesús. Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Hay quienes dicen que se refería a los discípulos, hay quienes dicen que se refería a las barcas llenas de peces, porque habían sacado la gran pesca y Jesús lo estaba esperando en la playa con un guisadito de pescado. Entonces le dice, ¿me amas más que estos? Ya sea los discípulos o ya sea la gran pesca, Jesús le decía que si le amaba más que ellos o que estos. Cuando pecamos damos a entender que amamos más algo o a alguien más que a Jesús, porque si amamos más a Jesús no vamos a estar pecando, al menos no conscientemente. Entonces tú debes de saber que si una persona, un muchacho, un joven se va y fornica, ¿da? Pum, no ama a Jesús, quizás sí lo ama, pero ama más la fornicación. O alguien roba, pum, una persona robó, entonces esa persona amó más el dinero. Y yo le dije el miércoles y el domingo pasado que las personas no van a ser juzgadas por robo, por fornicación, por adulterio. No, las personas van a ser juzgadas nada más por una cosa, por un pecado. Nadie se va al infierno por pecados. Las personas que se condenan por un solo pecado: no creer en Jesús, rechazar a Jesús. Ese es el pecado de la humanidad. Ese es el pecado de la humanidad, rechazar a Jesús.
Y rechazar a Jesús simple y sencillamente quiere decir amar más otra cosa. Me parece que en Romanos 1 dice que amaron más la creación que al creador. Entonces tú te debes de preguntar qué amas más. Y cuando tú haces esa comparación, el pecado está a la puerta, la tentación está ahí, y entonces tú te preguntas qué amas más. En ese momento debes de tomar una decisión de qué amas más. Y si es a Jesús al que amas más, te vas a apartar de ahí. No le hace que ya hayas caído. Aunque ya caigas, puedes salir de ahí. Lo ideal es que no caigas. Entonces, no es cuestión de que, Señor, yo te amo, no te amo. Sí, puede que sí lo ames, pero puede que ames más. Ok. Cuando amamos a Jesús con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, no queremos poner nada, por pequeño que sea, ante Él, nada, ni nadie. Yo te decía también en la semana de que cuando le digas a alguien que lo amas, dile: te amo con mi alma, te amo con mi mente, te amo con mi hígado, mi bofe, mi riñón, mis pulmones, mi boca y todo lo demás. Pero no le digas que te amo con todo el corazón, porque todo tu corazón debe de ser del Señor. Yo sé que no están de acuerdo, está bien. Entonces te hablé de la obediencia que prueba nuestra salvación en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y de vuelta aquí Jesús o la Escritura no está refiriéndose así, cómo te puedes ganar la salvación o cómo puedes ser salvo. No se está refiriendo a eso. Juan no responde a la pregunta ¿cómo se hace uno cristiano? No, está diciendo que si quieres ser salvo, no está diciendo que si quieres ser salvo o recibir la gracia de Dios o conocer a Dios, entonces tienes que obedecer. Nota, quiero que entiendas esto, es fundamental. Tú no puedes ser salvo obedeciendo. La obediencia no te puede dar salvación. La salvación es solamente por fe, más bien por gracia, por medio de la fe. Por ese medio recibimos salvación. Pero no puedes tú recibir salvación por obedecer. Te voy a obedecer para que me salves. No, eso no funciona así. Obedeces porque eres salvo y porque tienes amor, y porque producto de tu amor sale la obediencia. ¿Sí? Hay que entenderlo, porque si no nos vamos a hallar como los de allá afuera, ¿da? De la religión popular, donde hacen cosas para meritar. Pagan pues y la Biblia dice que no es por obras, es decir, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Es más, escucha esto, hasta la fe que yo necesito para ser salvo viene de Dios, no viene de mí. Porque el hombre de afuera está perdido y su espíritu está muerto, de tal manera que el hombre está totalmente acabado. Y es cuando el hombre se levanta y quiere, entonces Dios ve su corazón, le da fe para creer, cree, recibe a Jesús, es salvo, Dios da gracia, le inyecta la fe para creer, levanta al hombre, lo hace salvo, y el hombre lo ama a Dios. Y al amar, ama Dios al hombre. Y al amar Dios al hombre, el hombre vuelve y ama a Dios en cambio, en retorno o a consecuencia de que Dios lo amó primero. Y ese amor, del amor se deriva la obediencia. Una obediencia subyugada al amor recibido de Dios y dado a Dios porque Él nos amó primero. Ok. 2, la obediencia transforma nuestras vidas. 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Note, las personas a veces se quejan de que los pastores predicamos duros y que somos. No, hermano, te voy a decir una cosa, que hace una semana o dos atrás yo estaba escuchando a un predicador y su mensaje se titulaba: si Jesucristo fuera el pastor de esta iglesia, tú no vendrías a ella. Así se titulaba el mensaje de su predicación. ¿Por qué? Porque Jesucristo no andaba en las ramas, hermano. Él le llamaba mentiroso al mentiroso, hipócrita al hipócrita, y a él no se le escapaba nada, hermanos. A Jesús la apariencia no tenía figura. Él miraba y atravesaba a través de la apariencia. Yo no, pero Él sí. Él te mira ahí donde tú estás sentado y Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón.
Entonces Jesucristo, cuando predicaba, multitudes lo seguían, pero multitudes lo dejaban. Entonces la gente, ay Jesús, yo te amo. Jesús, eres hermoso, eres lindo. Esa es nada más una faceta, una parte de Él que tú conoces. No conoces la otra, donde sacó a los mercaderes del templo, donde estaban las mujeres llorando, que dice que por Él, y le dice: no lloren por mí, lloren por sus hijos. No estabas ahí. Donde miró a los fariseos, se los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, estas son palabras duras. Es más, Jesús hablaba de tal manera que las multitudes lo dejaban, no querían nada con Él, se desasociaban. Mientras había pan, mientras sanaba enfermos, multitudes iban. Pero mientras hablaba la palabra, multitudes lo dejaban. Entonces, esto mismo vemos hoy en día en las iglesias. Las personas van para que Dios los bendiga, los prospere, les dé casa, carro, dinero, les dé esposo, esposa. Pero cuando viene la palabra de que te tienes que someter, de que tienes que obedecer, de que tienes que hacer esto y lo otro, dices: ay no, es que eso no es para mí. Claro que es para ti. Ese es el problema de la iglesia. La gente quiere todo y quiere todo gratis. Quieren la bendición, pero no quieren al que da la bendición. Quieren la sanidad, pero no quieren al sanador. Quieren te acepto como mi Salvador, pero no como mi Señor. Te entrego mi corazón, pero no mis finanzas. ¿Tú crees que yo tengo 27 años y 22 de pastor nomás por aceptar las bendiciones del Señor? No, yo dejé todas las bendiciones en Estados Unidos y me vine aquí sin nada. Y ese es el problema que yo veo con la gente hoy en día. La gente tiene mucho amor pero poca obediencia. Entonces su amor es falso. Porque la Biblia habla de que cuando el amor es real, el amor produce obediencia. Cuando no vemos la obediencia, no hay amor. Es mentira, no nos hagamos. No me digas que amas a Dios si no lo obedeces. Es mentira. Eso dice la Biblia. Ay, es que Diosito no, ya quítate eso. La gente, cuando había multiplicación de panes y peces, no hombre, la multitud lo seguía. Cuando hay bendición y prosperidad, todo el mundo se llena. Pero que cuando le dice Jesús: no tiene necesidad de esto, ustedes denles de comer. ¿Nosotros? Luego llega Felipe y le dice: ni con 200 denarios les podríamos dar de comer. Este calculaba. Pero había un muchacho, dice una versión, entre la multitud, que no formaba parte ni del círculo íntimo de Jesús, que traía 2 peces y 5 panes. Algo él tuvo que creer como para decir: yo no sé si esto sirva, pero yo aquí lo tengo. Y no dice la Biblia que dijo: les voy a dar un pedacito nomás. Él dijo: aquí están los peces y los panes. Porque el que ama lo da, el que ama se entrega, el que ama obedece. ¿Sabes cuántos discípulos tenía Jesús? 12. ¿Sabes cuántas canastas sobraron después de que comieron? 12. ¿Por qué? Porque cada discípulo tenía que cargar una canasta. ¿Por qué? Porque les falló la fe y tenían que cargar la evidencia. Y hay veces que Dios te da para que cargues la evidencia porque te falló la fe. A veces Dios te dice: mira lo que estás manejando, mira dónde vives, mira cómo comes, mira lo que tienes en tu cuenta, míralo, cárgalo. Para que veas que es cierto. El punto aquí era: si usted dice conocer a Dios, pero su vida no cambia por conocerlo,
Escúcheme, ya voy a dejar de maltratar, ya voy a dejar de... No, hombre, eso no sirve. Debe de ser un cambio o consecuencia de haberlo conocido a Él. Mira, 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 mira. No importa con qué tú estés luchando, batallando, o qué tan difícil para ti sea, y te lo digo de experiencia, qué tan difícil para ti sea renunciar a algo o a alguien. Cuando tú lo conoces, hablaba Dani del profeta Eliseo, y la historia cuenta, Dani dice que le tiró Elías el paño, no se lo tiró, el manto. De hecho, se le cayó a Elías. Iba Elías caminando por afuera del prado de sus fincas, donde estaban arando, porque la Biblia dice que tenía 5 yuntas de bueyes. O sea, en aquel tiempo era muy prominente. Iba pasando el profeta y se le cae el manto, y va Eliseo y dice: hey, Señor, aquí era tu manto. Y le dice: ¿qué traigo yo? ¿Qué traes conmigo? Y le dice: te quiero seguir, pero déjame primero, voy y entierro a mis padres. Y le dice Elías: pero que yo qué te dije, si yo no te estoy pidiendo que hagas nada. Pero renunció a sus padres y renunció a las 5 yuntas. Lo dejó todo por seguir al hombre de Dios. Igual que Pedro y los discípulos: Señor, por seguirte lo hemos perdido todo, porque lo que tú pierdas por el Señor es lo único que tú vas a salvar. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, como consecuencia de haberlo conocido, mire, yo les digo a los muchachos, la única manera como ellos van a cambiar su vida es entregando sus corazones a Jesús. Pueden estar aquí 50 años, si no le entregan su corazón a Jesús, van a salir aquí, es cuestión de tiempo. Pastor, ¿usted cuánto tiempo estuvo en un centro? No, yo no estuve ni un solo día en un centro. ¿Por qué? Porque yo me convertí a Cristo y al Evangelio, y Él cambió mi vida. Iglesia, necesitas convertirte a Cristo y al Evangelio. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que por la predicación de la palabra, las personas al oír la palabra se convierten, se compunjan de corazón, y el Espíritu Santo los toca y viene a haber una conversión, un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno por escuchar la palabra recibe a Cristo en su corazón, lo acepta como su Señor y Salvador, de ese modo esa persona es una nueva criatura. Y nueva criatura no quiere decir que yo voy a seguir hablando como hablaba, y vivir como vivía, y tratar como trataba, y hacer lo que hacía. Las cosas viejas, ¿qué? Dile que está a tu lado, tú no le digas nada. Déjele sigo, si no me voy a atorar aquí. Se nota cuando una persona guarda la palabra de Dios, es temeroso. Y esto no quiere decir que no pequemos, sí pecamos, hermanos. Tenemos faltas y fallas. El que diga que no las tiene hace Dios mentiroso, pero buscamos la manera de ir al Señor y decir: Señor, ¿sabes? Te voy a decir esto, escúchalo por favor. La semana pasada yo tuve un encuentro con Dios y esa palabra, y yo me tuve que comparar con el Señor, porque el Señor me estaba pidiendo algo de mí. Y entonces yo tuve que comparar qué valía más para mí, si aquello que Dios me estaba pidiendo o si el Señor. Y hubo un quebrantamiento en mi vida por el simple hecho de compararlo. Y le doy gracias a Dios que se lo entregué, y soy libre en el nombre de Jesús. Y este es un principio que ya ahora traigo arraigado en mí. Él es más para mí que todo. Héctor, ¿valgo la pena que tú hagas esto?
¿Valgo la pena que tú hagas aquello? ¿Valgo la pena que tú dejes esto? ¿Valgo la pena que tú comiences a hacer esto? ¿Valgo la pena? Eso es lo que Jesús dice ahí, o el escritor. ¿Vale Dios la pena? ¿O vale más la pena lo otro o los otros? Al decir me amas más que esto, está diciendo ¿cómo me valoras? Ahora, cualquier persona puede decir eso, pero solamente Él se entregó en la cruz por ti. Eso es lo que lo hace a Él quien Él es. Esto es lo que le da a Él el permiso para poder pedirte todo, porque Él dio el ejemplo dándolo todo. Jesús no medio fue a la cruz, no lo medio mataron. Jesús murió en la cruz. A Jesús lo mataron. 3. La obediencia brota de nuestro amor, 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra en nota, en el que guarda la palabra. Juan parece estar diciendo que nuestro amor por Dios es un reflejo del amor de Dios por nosotros y una respuesta a Él. De modo que nuestra observancia de la palabra de Dios, como nosotros, ¿te acuerdas? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu libro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Te acuerdas? Y la parte final, ¿qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice, entonces, cuesta llegar ahí hasta el entonces. Y luego dice, ya lo hiciste, llegando hasta el entonces ya lo hiciste. Porque de ahí solamente vas a hacer prosperar tu camino. Y todas las cosas te van a salir bien. ¿Por qué te van a salir todas las cosas bien? Porque guardas y pones por obra todo lo que en el libro de la vida, que es la palabra, está escrito. Igual que Deuteronomio 26, Deuteronomio 28 y tantos lugares en la Biblia donde hay bendiciones condicionadas. Si tú haces esto, yo hago esto. Se llama pacto. Dios hizo pacto en los tiempos antiguos. Está el pacto de Adán, de Abraham, de Noé, etcétera. Entonces necesitas entender que hoy nosotros somos parte de ¿qué? De un nuevo pacto. Entonces necesitamos entender esto. Ok. El verdadero amor a Dios se expresa. No, escucha esto, es importantísimo. El verdadero amor se expresa a Dios en la obediencia, porque la obediencia es la evidencia de ese amor. Disculpa si sueno repetitivo, lo que pasa es que quiero meterlo ahí y que se quede. ¿Cuántas veces te han dicho que te aman? Levanta la mano. Ok, ¿dónde están esos que te dijeron o esas que te dijeron que te amaban? Yo hablaba con mi esposa el otro día y le decía, pues sí, nosotros no somos así como los otros que andan todos bien encaramados y que te amo y te amo y te amo y te amo y corazoncito pero ya tenemos 29 años, ya te di 2 hijos. Nos estamos haciendo viejitos juntos. Cosas de lo que los que andan ahí bien encaramados nada más sueñan. Uno ya. Porque de palabra no come nadie. Aunque hay quienes. Entonces, el verdadero amor a Dios se expresa en la obediencia moral, en la obediencia espiritual. Escucha esto.
Siempre uso a Jesús como el máximo ejemplo de obediencia. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Lo traigo pero arraigadito ahí. A Jesús le costó, dice la Biblia, aprender obediencia por sufrimiento. Él aprendió a ser obediente sufriendo. Y hay quienes sufren y ni aún así aprenden obediencia. Ahora sí, como dice el dicho, ni viendo cómo te va. ¿Cómo dice? Bueno, ni viendo la tormenta. Bueno, por ahí va. En palabras planas, justas, sinceras de la Biblia, o sea, nada más ni nada menos es: si tú dices que amas a Dios, pero cuando Dios te pide algo en su vida, en su palabra, o sea, que hagas algo, que des algo, que dejes algo, que agarres algo, y tú no lo haces, estás mostrando desobediencia y por lo tanto estás amando a algo o a alguien más que a Dios. Por lo tanto, en ese momento, en esa situación, no amas a Dios. Si tú le preguntas a cualquier persona: oye, ¿amas a Dios? Ay, claro, Diosito, iré, y hasta le saca uno. O sea, y a las 9, a las 10 están allá en el tubo, están allá en X, Z, Y, porque en eso trabajan. Entonces, es que a ellos se las pasa a uno porque ellos no conocen. Por eso dice Juan: el que dice que le conoce, no está hablando a los ignorantes. ¿Cuántos están aquí? Por eso yo a veces me agarro con los que conocen la palabra de Dios y les digo: tú que conoces la Biblia, tú que conoces de Dios, y existe una mayor responsabilidad sobre una persona que tiene un conocimiento que una persona que no lo tiene. Porque ¿de qué me sirve conocer? Noten lo que dice ahí. El que dice: yo le conozco. ¿Tienes un conocimiento? ¿Por qué te vas a sujetar a tu esposo? Porque tienes un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? De que Dios te llama a que te sujetes a Él. Esa es obediencia a Dios, no al hombre. Hombre, tienes que amarla, cuidarla, respetarla, suplir sus necesidades. Tienes un conocimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Lo dio todo, brother. ¿Dónde vas? ¿En el 30, 40? Él lo dio todo. ¿Puedo hablar? Yo llevo 27 años leyendo la Biblia. Escucha esto. Yo llevo 27 años estudiando la palabra de Dios. Y nunca jamás, yo he leído que se compara a Jesús y su iglesia como su esposa. Pero note, escucha esto: yo nunca he leído en la Biblia que Jesús se queje de su esposa. Nunca he leído yo en los 66 libros de toda la Biblia que Jesús diga: son unos malagradecidos, morí por ellos y mira la bola de sangalanes o sangolones, o como se diga. Son palabras mías, no se preocupen, no traen nada de daño. Estoy siendo libre. Escuche. Y nosotros le hacemos y le hacemos. Bueno, yo le hago y le hago y le hago y me porto mal y peco y soy grosero y soy malo. Y Jesús nunca vive diciendo: ese Héctor me cae bien gordo, ya no lo aguanto, quisiera que se largara. Soy más feliz cuando él no está.
Sus expresiones denotan como que ustedes no saben nada de lo que estoy hablando. Pero el marido constantemente vive quejándose de su mujer. Lo curioso es que si te dieran otra, vivirías quejándote de ella. Y si te dieran otra, vivirías quejándote de ella. Y si te dieran otra, vivirías quejándote de ella. Y si te dieran otra, y otra, y otra, y otra, y otro, y otro, y otra, vas a vivir quejándote. Nunca vas a vivir valorando y apreciando lo bueno. Porque el ser humano, la capacidad que tiene de ver lo bueno y valorar lo bueno es mínimo. Usted entró aquí y ni vio arriba. Aunque nosotros tenemos meses trabajando allá arriba. Es su incapacidad de ver lo bueno. Pero Jesús nunca se ha quejado de la iglesia. Es el tema de mi próximo mensaje. El día 29, sábado 29, próximo sábado 29 tenemos reunión de matrimonios. Esto no es apto para cobardes, ¿eh? No, lo digo en serio. Los cobardes dicen, yo no necesito nada. ¿Qué me va a enseñar? Pues te voy a enseñar a tener a tu pareja por 29 años, a cómo mantenerla feliz, a cómo darle dinero. No, ya, perdí a la mitad. Acabo de perder a algunos. ¿No es asombroso eso? Omar, ¿algún día has leído tú en la Biblia que Jesús se queja de la iglesia? Y vaya que la iglesia da mucho de... Por eso cuando tú vengas o no vengas, el pastor no se debe de quejar. Es más, en la exhortación de Hebreos capítulo 10, a los pastores hay un mandato ahí, no quejándose. Tienen que orar y velar por las almas, no quejándose. Por eso si tú vienes o no vienes, yo no me tengo que quejar. Puedo agarrar un palo, ¿verdad? No dice que no deba de agarrar un palo y darte en la cabeza, pero solamente dice no quejándote. O sea, te debo de dar con el palo riéndome. Es broma, pues, es broma, es broma. Si me permiten tantito de humor, o sea, porque veo algunos que les cayó lo de una y otra y otra y otra y otra. Ellos se quedaron ahí todavía. Ok. Los hombres pensamos que las mujeres son el problema y las mujeres piensan que los hombres somos el problema, y lo que no nos damos cuenta es que los dos estamos echados a perder. Estás buscando perfección en lo podrido. Lo siento, no lo vas a hallar. Solamente Cristo hace la diferencia. Es más, ya, ¿para qué tanto? ¿No? La verdad, no quiero echar a perder la obra. Todos tenemos el miércoles y luego el otro domingo. Ojalá usted no se canse de que el pastor predique, porque en una iglesia Dios no pone pastores, pone pastor. Y el don predominante de un pastor es enseñar la palabra. A ver, para que usted lo entienda, se lo voy a decir de esta manera. Ahí va, ¿listos? ¿Cuántos papás tienes en tu casa? ¿Uno? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por siempre? No. ¿Por cuántos años? O sea, ¿qué edad tienes? 22. Tú por 22 años has tenido a este señor como tu papá, al mismo señor como tu mismo papá, todos los 22 años. ¿No te cansas? Claro que no te vas a cansar, porque Dios lo hizo para que siempre estuvieras contigo y que tuvieras un solo papá, que Él te enseñe, que Él te eduque, que Él te dé de comer, que Él te cuide y te proteja. Por eso Dios ha puesto un pastor en la iglesia.
Y este pastor es el que Dios puso para alimentarte, para ayudarte, para orar por ti, para cuidarte y a veces hasta para hacerte enojar. Pero si te hago enojar es nada más señal y muestra de que estás vivo, porque solo a los vivos les pasa eso. Entonces, no te fijes en lo que te haga enojar, fíjate en las cualidades. Si yo me fijara en tus errores, hermano, ¿sabes cómo predicaría? Predicaría bien amargado, tirando piedras. Te saldrías de aquí en lugar de tu copa rebosando, saldrías con tu copa toda llena de hoyos, hermano. De veras. Por eso yo entiendo estas cosas que te estoy predicando, porque yo las estoy. Al primero al que Dios le habla antes de que predique es a uno. Y el compromiso es mayor conmigo. Es así el asunto, mira. ¿Sí? Se dice que si tú apuntas para allá, ¿cómo está? Bueno, usted ya se la sabe. Entonces, la cuestión aquí es esta, escucha. Te iba a decir algo y con esto iba a abrir, pero más bien lo voy a usar para cerrar. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, cuando Dios quería hablar al pueblo de Israel, ¿qué hacía Dios? Hablaba al sacerdote y hablaba a Aarón y le hablaba a su hermano Moisés y les decía: reúneme al pueblo porque quiero hablar. Entonces, ¿qué hacían? Ponían 1, 2, 3 tribus acá, 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 de tal manera que cubrían los 4 puntos cardinales con 3 tribus en cada punto, son 12 tribus, y en medio, en el centro, estaba el tabernáculo de la reunión, donde estaba su lugar, los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Entonces todas las tribus estaban ahí, de acuerdo a cada príncipe de cada tribu, iba de descendiente y para abajo y para abajo y para abajo, del más grande al más chico. Todas las 12 tribus estaban ahí. Todos los sacerdotes estaban ahí ministrando la presencia del Señor. Y escucha esto, es un cuadro tremendo esto. En medio del desierto, a veces en las noches, madrugadas, porque cuando Dios quería hablar y no le importaba qué horas fueran, porque Dios no se mueve en tiempo. Entonces, literalmente, caía un fuego en forma de un torbellino o un remolino de fuego que caía del cielo al tabernáculo de la reunión, al lugar santísimo. Era una escena escalofriante, era una escena espantosa. ¿Y sabe cómo estaban todas las tribus? Y estaban atentas a lo que Dios tenía que decir, porque de ello dependía su avance en medio del desierto. Por eso necesitas entender que cuando vengas al templo, esa es la manera de venir aquí. Dios te va a hablar y de ello depende tu avance en la semana, en el mes, en el año, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, con tu esposo, con tus hijos, contigo mismo. Las luchas y batallas y peleas más grandes yo nunca las he tenido con nadie más que conmigo mismo. El más malo conmigo soy yo. Y a veces por tan malo que soy yo conmigo mismo, eso no me permite ver lo bueno de otros hacia mí. Entonces necesitas venir aquí para escuchar lo que Dios tiene que decirte. Créeme lo que dice la Biblia, que de una forma o de otra Dios te va a hablar. Aquí todos los maridos ya quedaron tachados hoy. Dios les habló a todos los maridos. Usted no se queja, yo sé que usted es el único de todos menos usted. Pero entiéndame, si vienes a la iglesia donde Dios habita y Dios no te habla, pues entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Dios siempre te tiene que hablar de una o de otra manera. Y tú tienes que salir de aquí con esa instrucción. Como Dios le dijo al profeta: agarra unas piedras, escribe la visión, anótala, porque esta se olvida.
y proclámala. Y quien escuche, que corra con ella. Y la mujer samaritana dijo: amén. Y corrió con ella y se ganó la mitad de Samaria, predicando lo que un hombre le habló 45 minutos parada afuera de un pozo de la antigüedad. 45 minutos aproximadamente, una hora. Jesús estuvo con ella 45 minutos o una hora y se ganó ella, no Jesús. Ella se ganó la mitad de Samaria. ¿Cuántos años tiene Jesús contigo? ¿Y a cuántos te has ganado? Ponte de pie.